Perfecto. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CINOR. El día de hoy, viernes 20 de marzo, tenemos a una gran colega invitada, la doctora Bárbara Cruz Salazar. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de su trayectoria académica. La doctora Cruz Salazar estudió en el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en la maestría, en Ciencias en Ecología y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur con orientación en la conservación de la biodiversidad. Hizo su licenciatura en Biología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el estado de Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018. Su actividad científica se ha centrado en la ecología molecular, utilizando el marco de la genética de poblaciones, genética de la conservación, ecología evolutiva, genética del paisaje y genética de comunidades. Los estudios que ha realizado se han enfocado en identificar, mediante análisis moleculares, los efectos de los cambios ambientales y climáticos en los patrones de diversidad genética para promover el uso adecuado de la biodiversidad y la conservación de la variabilidad genética que estos poseen. Desde el 2019 es investigadora por México, adscrita al Centro Tlaxcala Biología de la Conducta, que pertenece a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde ha estudiado los efectos de las actividades humanas en la ecología y genética de plantas coníferas principalmente. Sus intereses se centran en la conservación de la biodiversidad, la ecología y la genética de especies silvestres. Sin más que decir, doctora Bárbara Cruz, le doy la más cordial bienvenida y cuando guste comenzar, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación antes que nada y pues también por la presentación. Bueno, voy a cerrar mi cámara por cuestiones de la red, ahorita que lo logre. Adelante. A ver, listo. Bueno, la invitación fue platicar un poco sobre lo que hemos estado haciendo aquí en Tlaxcala y bueno, les quiero presentar en este momento, pues algunos de los trabajos que hemos realizado con árboles forestales nativos de Tlaxcala, ¿no? A ver, perdón. Y bueno, Tlaxcala se encuentra en el centro de México. Muchos no topan dónde está, pero pues está muy cerquita de Puebla, es el estado más pequeño del país y desafortunadamente pues es el estado que tiene menos cobertura forestal nativa, ¿no? En 2020 se consideraba que Tlaxcala tenía nada más el 17% de su territorio con uso de suelo forestal y en 2024 se considera que se perdió alrededor de 180 hectáreas, ¿no? Entre las principales zonas que todavía tienen vegetación natural en Tlaxcala, se encuentra el Parque Nacional La Malinche, que está aquí a la izquierda, y ustedes pueden ver dibujado el polígono de esta área natural protegida que fue decretada desde 1938, pero desafortunadamente pues mucha parte del polígono del parque está destinado a agricultura o actividades agropecuarias que se ven en color pues amarillito claro. En color verdecito se puede ver la zona que todavía tiene vegetación arbórea. Y bueno, un estudiante de maestría, Carolina, hizo un trabajo para ver cómo el cambio en el tiempo, cómo estaba el cambio en la cobertura forestal, en los usos de suelo en el Parque Nacional La Malinche y usó imágenes satelitales de 1995 y 2020 para ver si se había perdido o no más vegetación nativa. Y aquí en esta figura que les estoy mostrando del lado derecho, podemos ver los resultados muy generales, ¿no? Tenemos en una barra azul el año 1995 y en rojo el año 2020. Y podemos ver que en 2020 se incrementó la vegetación fragmentada,
por lo tanto disminuyó el bosque continuo y se incrementó las áreas urbanas. Esto es dentro del polígono del Parque Nacional. Entonces, bueno, acá tenemos que ella estimó que alrededor del 0,38 kilómetros cuadrados se aumentó en la pérdida del bosque continuo y 0,10 kilómetros cuadrados de áreas urbanas. Entonces, las principales consecuencias, perdón, causas de esta pérdida de vegetación o fragmentación de esta son, además de los cambios de uso de suelo a zonas agrícolas, también otros usos forestales como la tala, también se dan incendios y lo que se llama ocoteo, que es el uso de fragmentos de la corteza y pues del árbol mismo, ¿no? Del fuste para cuestiones, para encender fogatas o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya se conoce o yo creo que ya la comunidad científica sabe bien que la pérdida de vegetación causada por la fragmentación o cambio de uso de suelo, pues degrada a los ecosistemas, ¿no? Y esto modifica las condiciones estructurales del paisaje, que en ella están los recursos que se utilizan, que utilizan las especies, ¿no? Y esto tiene efectos directos en las poblaciones y en las comunidades. Y bueno, hay dos escenarios posibles ante este escenario. La primera es que las poblaciones o comunidades tengan intercambio entre los parches que hayan quedado resultantes de estos procesos, ¿no? Que haya intercambio reproductivo, que haya dispersión entre los parches y de esta manera se pueden mantener metapoblaciones o metacomunidades, si hablamos más de una especie, en paisajes fragmentados, ¿no? O con alta degradación. Y entonces podemos tener poblaciones viables, ¿no? Pero el escenario catastrófico es que esto nos cause el aislamiento de las poblaciones, la disminución del tamaño poblacional, con efectos directos en la pérdida de la diversidad genética, eventualmente en procesos de extinción local y en la degradación o pérdida de los servicios ecosistémicos. Y bueno, en este contexto es que surge la genética de la conservación con el objetivo de em, este, pues ver cómo estos factores, distintos tipos de factores humanos y también factores aleatorios pueden afectar a las poblaciones en una especie de espiral descendente, ¿no? Que causa finalmente la extinción de poblaciones o incluso especies. Porque todos estos factores que pueden, digamos, incidir de manera individual, pero usualmente ocurre más de uno simultáneamente, causa la pérdida o disminución de poblaciones, ¿no? Esto incrementa, bueno, y además de eso las aísla. Esto causa mayores niveles de endogamia, menor adecuación, menor diversidad genética, mayor estructura genética, se pierden los tamaños efectivos poblacionales y finalmente llegan a la extinción, ¿no? Pero bueno, cuando surge la genética de la conservación, principalmente se enfoca en especies que están sujetas a alguna categoría de riesgo, ¿no? Sin embargo, dada la crisis ambiental tan fuerte en la que estamos, realmente la genética de la conservación ya ha volteado a ver a las especies que no están en ninguna categoría de riesgo. Y en algunos casos se puede detectar em, poblaciones que son vulnerables de especies que se creían que no tenían ningún problema, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estudiar desde este enfoque teórico, ¿no? Y bueno, a mí lo que me interesa entonces es determinar cuál es el efecto del paisaje en la estructura genética de las especies y cuál es el efecto de actividades humanas en las predicciones de genética de comunidades que les voy a explicar más adelante.
Entonces, bueno, contestar estas preguntas sobre todo es con el propósito de identificar poblaciones y especies vulnerables y finalmente proponer de alguna manera acciones que puedan servir para la conservación de las especies. Y en ese sentido es que en estas especies, tuvimos estas especies de estudio, que es el pino montezuma, el Pinus montezume, el oyamel, la religiosa, el pino de las alturas, Pinus harvegi y Pinus leiophylla, que le llaman pino lacio, me parece. Y bueno, entonces ahora les voy a contar muy brevemente los trabajos que hicimos con estas especies. Pinus leiophylla es una especie que se distribuye pues en gran parte de la faja volcánica transmexicana. Se considera que es una especie que no está en peligro, ¿no? Pero, y además se considera que es una especie que es altamente este, resistente a las sequías. Sin embargo, cuando echamos a andar esta investigación, mi ex estudiante Braulio fue a tratar de identificar distintas poblaciones en la zona, ¿no? Y resulta que solo identificó 3 posibles sitios de muestreo. Eh, entonces, uno que está en La Malinche, que está aquí, otro que está en la zona intermedia del estado, que se llama este sitio Ixtacuixtla, y otra muy cerca del Parque Nacional Iztapopo, que es Nanacamilpa. Entonces, bueno, se utilizaron estos 3 sitios de muestreo. La intención era identificar cuál era la estructura genética espacial. Se utilizaron 2 cortes porque en especies que son longevas, como los pinos, se considera que es posible no identificar los efectos de los cambios ambientales en la genética, en la estructura genética, dado que las poblaciones adultas fueron formadas hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y en donde las condiciones eran muy distintas a las que observamos ahora. Entonces, por eso usualmente se recomienda trabajar con 2 cortes y comparar los resultados de estas, ¿no? Y bueno, lo que hicimos aquí fue usar 2 genes de cloroplasto. El cloroplasto en coníferas es heredado solamente vía paterna, entonces podíamos ver el flujo genético del polen. Usamos estas regiones que se consideran altamente variables e hicimos todos estos análisis que les enlisto aquí. El análisis de varianza molecular nos permite ver la distribución de la variación genética. Hicimos un análisis discriminante de componentes principales que nos ayuda a detectar grupos genéticos. Hicimos una prueba de Mantel para identificar aislamiento por distancia, un análisis espacial de componentes principales y un análisis de vecindarios genéticos para identificar también grupos genéticos y la proporción del efecto del paisaje sobre las distancias genéticas y un análisis de conectividad funcional usando la orientación, un modelo digital de elevación y el uso de suelo para ver cuál de ellos tenía mayor efecto en las distancias. Y bueno, en términos de resultados, Braulio hizo distintos niveles jerárquicos, comparó 3 sitios y 2 cortes, comparó solo plántulas y solo adultos, y en los 3 resultados obtuvimos que existe una diferenciación genética en ellos, ¿no? Em, Luego, el análisis de aislamiento por distancia nos mostró que sí existe un ligero, muy ligero, porque miren, la R cuadrada es tan solo de 0.05, ¿no? Pero bueno, este resultado fue significativo, por lo cual se concluye que sí existe aislamiento por distancia, pero muy, muy ligero, ¿no? Y luego el análisis discriminante de componentes principales identificó 4 grupos genéticos que están pintaditos con distintos colores. El análisis de vecindarios genéticos detectó que el 16% de la variación total se
está dada por el paisaje. No se sabe por qué elemento del paisaje, sino solo que esa proporción está dada por el paisaje. Y en colorcitos podemos ver los grupos genéticos, ¿no? El circulito, el tamaño del circulito nos muestra el nivel de diferenciación. Y aquí al lado derecho ustedes tienen los resultados de el análisis de conectividad y detectamos aquí abajo que de todos los posibles factores que puedan determinar o influir en la conectividad, detectamos que el uso de suelo es el que se ajusta mejor a los resultados, ¿no? Y en específico, tenemos aquí que la categoría de cultivos es la que tiene una mayor resistencia al flujo genético. Y bueno, en esta figurita ustedes pueden ver cómo se trata pues de representar los niveles de conectividad, teniendo en rojo los niveles más altos de flujo genético, en beige niveles intermedios y en azul muy, muy bajo flujo, ¿no? Entonces podemos ver que sí existe flujo genético entre los tres sitios de colecta, siendo mayor en zonas muy cercanas, ¿no? Bueno. Respecto de Pinus harvegi, que es el pino de las alturas, esta es una especie que se distribuye en las montañas más altas del país, ¿no? Se considera que empieza su distribución desde los 3.400 y llega hasta 4.000 o más metros sobre el nivel del mar. Entonces es la especie que se encuentra en las partes más altas de las montañas, forma los bosques este, de alta montaña, ¿no? Y esta especie se encuentra en la Malinche y lo que nosotros queríamos saber es cómo eran los patrones de flujo genético, considerando que la Malinche tiene una pérdida de cobertura muy importante, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue ubicar los sitios más altos y más bajos de su distribución y tomamos colectas de esos sitios más un punto intermedio de la distribución altitudinal de la ladera norte y de la ladera sur. Y en este estudio usamos microsatélites de cloroplasto y lo que hicimos fue este, lo, prácticamente, además de los análisis que ya les mostré, que los pinto acá en color verdecito, porque son prácticamente los análisis que son básicos en este tipo de trabajos, ¿no? Además de eso, hicimos pruebas de mantel parciales para ver, usando a las matrices de resistencia como, como matrices que se podían controlar, ¿no? Y usamos modelos de efectos poblacionales también para ver, digamos, incluir, porque estos modelos incluyen la posible variación que podemos tener o el sesgo que podemos tener por dónde se colectan los individuos, ¿no? De dónde se obtienen las colectas. Y bueno, lo que obtuvimos aquí en el análisis discriminante de componentes principales es un grupo genético. Ustedes pueden comparar con los resultados del Leyófila y se ve en Leyófila claramente los cuatro grupos, ¿no? Acá se observa que todos los individuos se agrupan al centro del gráfico, ¿no? Indicando que hay solo un grupo genético. El análisis de aislamiento por distancia también fue significativo. Acá tuvimos una R cuadrada bastante más alta y observamos también dos grupos genéticos dentro de la nube de puntos, ¿no? Y finalmente los análisis de Mantel y de los modelos poblacionales identificaron que la elevación y la distancia son los principales factores que determinan las distancias genéticas. Bueno, en cuanto a el siguiente trabajo que fue con avis religiosa, esta especie es emblemática, ¿no? Yo creo que esta especie sí la pueden ubicar porque es la especie que forma los bosques a donde migra la mariposa monarca, ¿no?
Y bueno, esta especie es considerada una especie tardía porque necesita ciertas condiciones de bosques más conservados, ¿no? No puede prosperar en sitios con mucha luz o suelos muy secos, ¿no? Entonces, es muy susceptible a los cambios de uso de suelo. Antes se consideraba que que la Malinche estaba prácticamente dominada por bosques de oyamel y actualmente nada más se encuentra en ciertas regiones muy delimitadas, principalmente en cañadas, en donde todavía se conserva la humedad y pues las condiciones que necesita la especie, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros quisimos ver nuevamente cómo estaban las poblaciones del Oyamel en la Malinche y qué hipótesis de aislamiento explica de mejor manera la estructura genética. Aquí nosotros hicimos el muestreo en la ladera norte, este y sur, en la oeste no, porque no hay Oyamel. Y nuevamente tomamos dos puntos de colecta, los individuos que se encuentran más abajo de la ladera y los que están más arriba, ¿no? En altitud. Y bueno, acá utilizamos también microsatélites de cloroplasto, usamos los mismos microsatélites que usamos en Harvey y además de todos los análisis que les he venido comentando, hicimos un análisis espacial de componentes principales. Obtuvimos en la prueba parcial de Mantel que las distancias genéticas están dadas por la elevación principalmente, ¿no? En cualquier caso y también cuando se controlan las otras variables. Y en los modelos de efectos poblacionales también encontramos como el modelo óptimo eh, el que es dado por la elevación, ¿no? Que las distancias genéticas son afectadas por la elevación. Y el análisis discriminante de componentes principales nos muestra aquí dos grupos genéticos, ¿no? Podemos ver la agrupación y si nos fijamos, vemos que los individuos que están en la ladera sur y en algunos de la ladera norte, que están en la parte más alta de la montaña, forman un grupo, mientras que los de la ladera este con el otro punto de la ladera norte forman el otro grupo. Este es el gráfico del análisis espacial de componentes principales y también digamos, soporta los resultados encontrados previamente y vemos que claramente separa a los individuos colectados en la ladera sur, ¿no? Respecto a los otros grupos, perdón, a las otras colectas que fueron obtenidas de la ladera norte y este. Y bueno, un dato importante es que vemos que digamos, la conexión entre los dos grupos genéticos se observa entre individuos que están en las partes más altas de la Malinche, ¿no? Que es este y este. Y bueno, ya habíamos obtenido los datos de avies, pero con cloroplasto. Entonces nosotros queríamos como ver si estos patrones se modificaban usando otro tipo de marcadores nucleares. Y lo que hicimos aquí fue evaluar también la estructura genética y la conectividad funcional usando a Montezuma y Avies religiosa. Em, para esto hicimos la colecta de tejido de las cuatro laderas. Nuevamente en la ladera oeste no obtuvimos colectas de avies, ¿no? Porque no se encuentra. Y usamos los SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, son marcadores nucleares. Y además de los análisis que ya vieron en análisis pasados, hicimos una factorización de matrices dispersas no negativas, que es un análisis que detecta cuáles son las poblaciones el número de poblaciones óptimas con base en valores de ancestría, ¿no? Y además de eso, hicimos un estudio de tamaño efectivo poblacional. Y bueno, lo que vemos aquí en el AMOVA es que la mayor variación en ambas especies
se encontró dentro de las poblaciones. Perdón, sí, dentro de las poblaciones o dentro de las muestras, ¿no? Lo que indica que hay alto flujo genético. Y bueno, acá vemos también el análisis discriminante y vemos nuevamente el mismo patrón que encontramos en Harvey, ¿no? Que todas las muestras se encuentran agrupadas al centro del gráfico, indicándonos también un grupo genético en ambas especies. En los vecindarios genéticos solo obtuvimos resultados en aves porque en Montezume los resultados fueron no se ajustaba el modelo bien, entonces decidimos no reportarlo. Y aquí en Avies, pues vemos que existe en el primer eje una agrupación de las tres laderas, digamos, sacando o separando a individuos de la ladera este. Y en el segundo eje, vemos que separa a los individuos de la ladera oeste y muestra que solamente el 3% es explicado por el paisaje, o sea, muy poquito, ¿no? El análisis de conectividad nos mostró en Avies que la distancia fue el factor que determina de mejor manera las distancias genéticas, la distancia geográfica, pues, ¿no? Y en Montezume vemos que el modelo elegido fue el que se dio con el aspecto seno, que es la orientación que va de oeste a este. Y este es el gráfico, ¿no? Acá ustedes pueden ver el gráfico que va de oeste, de izquierda es el oeste y este es la derecha. El eje de las Y es la resistencia al flujo genético. Entonces podemos ver cómo el flujo genético se mantiene del oeste, ¿no? Se mantiene y hasta que llega al este incrementa a la resistencia al flujo genético, ¿no? Eso es lo que nos muestra la gráfica. Y bueno, eso es en términos de la genética de poblaciones, genética del paisaje. Y aquí este trabajito que les voy a mostrar se enmarca en la genética de comunidades. La genética de comunidades es una teoría que ha sido relativamente, ya es vieja, miren, es de 2005, pero ha sido relativamente poco estudiada y aquí en México prácticamente nadie la ha estudiado. Y lo que propone esta teoría es que existe una correlación entre la diversidad de especies con la diversidad genética de la especie dominante de esa comunidad, ¿no? Y bueno, esta teoría propone que esta correlación entre estos dos niveles de diversidad es dado por distintos mecanismos. Bueno, de entrada es promovido por condiciones ambientales que ocurren, ¿no? Y acá les enlista algunos ejemplos, pero que esto se puede dar de tres formas. La primera, por efectos paralelos, ¿no? Significa que alguna de los factores que pueden promover los cambios se dan en los dos niveles de diversidad mediante procesos evolutivos para la diversidad genética y procesos ecológicos para la diversidad de especies. Pero como ocurre paralelamente, entonces estas dos diversidades se correlacionan. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que la diversidad genética de la especie dominante de la comunidad influye en la diversidad de especies de las comunidades. Porque, pues bien sabemos, y es lo que les explicaba al inicio, ¿no? La diversidad genética determina el potencial adaptativo, determina la viabilidad de las poblaciones, ¿no? Determina muchas características de las poblaciones que puede afectar entonces la diversidad de especies. Y el último mecanismo es que la diversidad de especies influye o determina la diversidad genética, dado que cuando tenemos una comunidad con alta riqueza, las poblaciones son más pequeñas o se puede suponer, ¿no? Que las poblaciones son más pequeñas, los nichos ecológicos se estrechan, hay más competencia y eso cambia los niveles de diversidad genética, ¿no?
Entonces, bajo estas tres predicciones, nosotros quisimos probarlas, ¿no? Usando a Pinus montezume y Abies religiosa como especies de estudio. Y usamos también dos cortes, por las razones que ya les expliqué, y además identificamos el efecto de la perturbación en las predicciones. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? Hicimos el trabajo de campo para determinar los niveles de diversidad de especies. Se describió los niveles de perturbación antropogénica mediante un índice que le llamamos FIT, ¿no? Que considera el- la extracción forestal y el fuego, y además tomamos datos de la cobertura del dosel. Usamos SNPs nuevamente como marcador molecular. Además, calculamos las distancias ambientales tomando en cuenta el uso de suelo y la elevación, para luego hacer pruebas de Mantel parciales. Y una vez teniendo todo este muestreo, obtuvimos la diversidad aditiva y la disimilitud de especies en términos bueno, para obtener los datos de diversidad taxonómica de especies arbóreas. Y en términos de diversidad genética, pues calculamos los parámetros básicos, ¿no? Que son heterocigosidad, diversidad nucleotídica, polimorfismo, y calculamos la diferenciación y las distancias genéticas. Una vez teniendo estos dos conjuntos de datos, tanto de la diversidad taxonómica como la diversidad genética, primero hicimos correlaciones simples y parciales para determinar qué correlaciones entre los parámetros eran significativos. Después de tener las correlaciones que sí eran significativas, hicimos modelos lineales generalizados para identificar la dirección del efecto, ¿no? Y luego hicimos finalmente pruebas de Mantel simple y parciales, contrastando la disimilitud de especies y la diferenciación genética. Bueno, perdonen, pero ya lo hice al revés, ¿no? Pero esto se hizo en la Malinche, con el diseño de muestreo que vieron previamente, tomando en cuenta pues las mismas parcelas de trabajo, ¿no? Y bueno, en cuanto a resultados, acá yo nada más les presento las relaciones que fueron estadísticamente significativas. Y obtuvimos en avies en adultos que la diversidad genética disminuye cuando la diversidad de especies incrementa, ¿no? Esto fue como una relación negativa, ¿no? Luego en plántulas identificamos que existe una relación entre la diferenciación genética y las distancias ambientales, lo cual es muy importante, ¿no? Y luego en Montezume, allí sí encontramos más datos, más relaciones. Si usted está aquí a la izquierda, ustedes ven todas las relaciones encontradas, y si observan, prácticamente todas son positivas, ¿no? La diversidad de especies se incrementa cuando la diversidad genética, que es el eje Y, incrementa cuando la diversidad de especies, que es el X, incrementa también. Y esto es en plántulas, y en adultos también encontramos esa misma relación, pero nada más entre la heterocigosidad esperada y la diversidad alfa. Y bueno, aquí a la izquierda tienen una tabla en donde están las correlaciones parciales, ¿no? Y tenemos aquí enlistados las relaciones que eran positivas, que les presenté en las gráficas pasadas, y podemos ver que en avies, en adultos de avies, una de las dos relaciones se modifica cuando se controla la cobertura SCOP, y DIF es el índice que les comenté, ¿no? De disturbio o de perturbación. Y en plántulas vemos que muchas de ellas también se modifican, ¿no? La significancia de la relación cambia cuando se controla la cobertura, tanto en plántulas como en adultos, ¿no? Lo que nos indica que la cobertura está teniendo un efecto fuerte en la relación de la diversidad de especies con la diversidad genética.
En plántulas encontramos que en los modelos lineales generalizados, en Montezume encontramos que la diversidad de especies influye sobre la diversidad genética, mientras que en adultos la dirección fue contraria, ¿no? Encontramos que la diversidad genética determina la diversidad de especies. Y bueno, a manera de conclusiones y de tratar de rescatar la información generada para propuestas, que al final ese es el objetivo, ¿no? Acá les hago brevemente algunas propuestas con los resultados principales por cada especie. Y bueno, en Pinus leyófila se propone conservar el tamaño poblacional y la conectividad, dado que se detectó que el uso de suelo, principalmente los cultivos, disminuyen el flujo genético, ¿no? Y dado que también al momento del muestreo se detectaron muy pocas plántulas, consideramos que es muy necesario pues estudiar esto, ¿no? El establecimiento de las plántulas y promover pues las condiciones que se requieren para que éstas puedan seguir reclutándose. En Pinus harvegi, si recuerdan, encontramos un mayor efecto de la distancia geográfica y la elevación, ¿no? Por lo que se proponen destinar áreas de protección y rodales semilleros en zonas en donde se ha detectado la mayor diversidad genética y la mayor regeneración, que son las zonas más altas de la distribución altitudinal en la Malinche. Luego, en Aves religiosa, se detectaron dos grupos genéticos. Al parecer, el flujo se da en las partes altas de la Malinche y se encontró que la diferenciación ambiental afecta a la diferenciación genética en plántulas, no en adultos, solo en plántulas. Entonces, por eso se propone que es eh, pues urgente, ¿no? Conservar los requerimientos de su hábitat y monitorear las poblaciones que todavía se encuentran en la Malinche, así como promover la migración asistida, que también ya se había propuesto antes, ¿no? Pero tomando en cuenta los niveles de diferenciación genética que encontramos, nosotros proponemos que primero se dé eh, eh, entre individuos de altitudes muy altas, que es donde se tiene la menor diferenciación, y luego en un segundo momento de intervención se dé entre individuos que están en altitudes menores, que es en donde se encuentra la mayor diferenciación. Y en Pinus Montezume, pues ya ven que encontramos alto flujo genético, pero se encontró una relación muy clara entre la diversidad de especies y la diversidad genética, ¿no? Por lo tanto, se propone que sí es necesario detener la deforestación y los cambios de uso de suelo, dado que también se identificó que la cobertura del dosel, que es un indicador de la fragmentación o la pérdida del bosque, tiene un efecto importante en esta relación, ¿no? Y a manera de que se conserve la diversidad de especies, se va a conservar la diversidad genética y viceversa. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los estudiantes y colegas que fueron parte pues de todas estas investigaciones, ¿no? Y que gracias a ellos también ahora puedo, pues compartírselas. Y al proyecto que financió eh, prácticamente estas investigaciones también que les estoy compartiendo, ya sea parcial o de manera total, ¿no? El proyecto 15033 de la convocatoria de Ciencia de Frontera 2019, y pues a todas las instituciones que también nos permitieron el acceso al campo, nos permitieron el uso de la infraestructura y pues también permitieron o ayudaron a los estudiantes a formar parte del equipo. Y acá les presento muy brevemente a muchos de los colegas que estuvieron involucrados y pues esto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bárbara. Gracias, Bárbara, por este seminario tan interesante en cuestiones de diversidad genética y un poquito de esta reserva, ¿no? De la Malinche, que hay un montón de cosas que estudiar todavía. Tenemos tiempo para preguntas, chicos, si alguien quiere participar.
tanto aquí en presencial como en línea. Pueden abrir sus micrófonos o escribirnos su pregunta en el chat, por favor. Entonces, no sean tímidos, anímense. ¿Alguien de aquí? No, Abraham, el de las plantas, ¿no? Adelante. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. Mi pregunta es nada más respecto a sus recomendaciones finales, o sea, sobre todo el gran trabajo que se ve que han realizado, y respecto a sus conclusiones y sus recomendaciones, ¿qué tan difícil ha sido trasladar toda esta información, digamos, pues de la parte de la esfera científica hacia quizá los tomadores de decisiones y qué tan atendidas o no han sido sus recomendaciones en términos de, por ejemplo, las zonas que recomiendan proteger, qué tanto ha influido en quizás las tomas de decisiones o modificación respecto a la designación de ciertas áreas protegidas de ese estilo? Sí, gracias. Ese es un tema como muy, pues básico, ¿no? Muy relevante, porque luego usualmente los investigadores nos quedamos como pues en compartir los resultados en, en artículos científicos, últimamente en artículos de espacios de divulgación, pero pues es un reto muy grande compartirlo a otras instancias. Hemos tenido algunos acercamientos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De hecho, creo que el año pasado convocaron digamos, a espacios en los que podíamos presentar nuestros datos para actualizar el plan de manejo, ¿no? Y a mí se me hizo un espacio súper importante para justo trasladar las recomendaciones a algo más real, ¿no? Pero ahí quedó, ¿no? O sea, fueron como espacios que se abrieron, pero no se dio seguimiento, no se pudo continuar con el trabajo. Entonces, en conclusión y para contestar tu pregunta, yo creo que sí es un reto muy grande y bueno, luego la vida nos absorbe, no podemos enfocarnos tampoco en destinar tanto tiempo en estar buscando estos mecanismos, pero sin duda es algo que hay que hacer, ¿no? Y que sí, hay que procurar tratar de favorecer estos espacios o estas relaciones para que pues al final de cuentas los datos lleguen a, pues a ser usados, ¿no? Sí, 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 entiendo. Muchas gracias por la respuesta. Sí, Gracias, Víctor, por la pregunta. Gracias a la doctora Bárbara por la respuesta. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Sí sigues ahí, Bárbara? sí, ¿me ven? Ah, sí, ahí estás. Pensé que te veo la señal. Pues yo No. tengo una pregunta respecto a qué sigue, ¿no? En el proyecto, porque se me hace un tema bien interesante, sobre todo porque tenemos áreas naturales protegidas como la Malinche y el Popo, y al norte de Tlaxcala, pues, está un área boscosa bien interesante en Tlaxco, ¿no? Entonces, no sé si Ujú. han contemplado estas poblaciones o estas zonas de muestreo, sobre todo porque la Malinche está bien aislada, ¿no? Alrededor de la Malinche pues es una catástrofe ecológica porque hay puros plantíos y sembradíos de todo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito de esto. Sí, justo eso. Pues como te comentaba al inicio, antes que empezara todo la charla, el año pasado sometimos un proyecto que justamente busca ampliar el área de estudio, ¿no? Porque todos estos resultados fueron por un proyecto de ciencia de frontera en ese momento, así se llamaba la convocatoria de 2019 de genética de comunidades en La Malinche, ¿no? Ese fue un proyecto que fue financiado. Y ahorita lo que hicimos fue proponer digamos, incrementar el área de estudio y estamos metiendo justamente Popoísta, estamos metiendo esta parte que dices, ¿no? De Tlaxco, Terranate, que prácticamente es lo único que hay en Tlaxcala, ¿no? Está Sí. solamente Tlaxco, Terranate, Malinche y Nanacamilpa, ¿no?
Y además de eso también vamos a meter a cofre de perote y pico de orizaba. Entonces estamos haciendo como ya el polígono súper más grande, tratando de replicar este trabajo en una área geográfica mayor y pues ver los niveles de diversidad de especies, de diversidad genética, las relaciones, la conectividad, todo este rollo que les platiqué, pero a una escala geográfica más amplia. Y también para identificar, pues, posibles sitios que puedan ser todavía sometidos a conservación y que todavía no están protegidos, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bárbara, ¿alguien más que quiera participar, chicos? ¿Alguien que esté conectado y que quiera participar en línea? Adelante, por favor. Oye, Bárbara, quería aprovechar, por mera curiosidad, ¿cómo está la situación de plagas de gusano barrenador en la Malinche? Porque hace unos años que andábamos por allá, incluso muestrábamos ahí en la Malinche, pues era un problema bastante serio, ¿no? En algunas regiones de la reserva como tal. ¿Cuál es el estatus ahorita? ¿Sí se está manejando? ¿Ya se incrementó? ¿Qué se espera respecto a esta plaga? No tengo idea realmente. Lo que sí sé es del descortezador, ¿no? Que está tremendo. Ese. Ah, ok. El descortezador sí está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahorita lo que está muy fuerte es que antes solo estaba afectando a pinos, ¿no? Y ahorita ya está afectando a lo yamel también. Entonces, realmente digamos que lo que pienso es que está tremendo, que lo que hace Conafor es llegar a sanear, ¿no? Agarran el árbol y lo tumban, pero pues luego dejan allí todo el árbol contaminado, ¿no? Y pues realmente ya que agarró el árbol la plaga, pues ya no hay más que tumbarlo, ¿no? Entonces sí creo que es un problema muy, muy serio y que al final de cuentas está como intensificándose por todos los cambios climáticos, ¿no? Que no, pues al final de Claro. cuentas las acciones locales se centran nada más en quitar los árboles, ¿no? Entonces sí está delicado el tema, sí. Perfecto, muchas gracias. Bárbara, ¿alguien más que quiera participar? Tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. Iván, se ve que tienes ahí una pregunta a punto de salir, ¿no? Ah, mira, sí tenía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mi duda es más que nada en torno a qué tanta colaboración hay entre grupos interdisciplinarios, ya sea botánicos con, por ejemplo, ahorita con esto de las plagas, con entomólogos o con otro tipo de disciplinas que también están pues muy relacionadas con todo esto, ¿no? Y que incluso podrían también estar afectando un poco ahí lo que es el flujo genético por los polinizadores, por todo este tema. Ujú. Híjole, pues sí está bonita tu pregunta porque también creo que es otro reto, ¿no? Nos cuesta luego las colaboraciones. Creo que luego queremos hacer también tantas cosas, no sé. En términos de mi propia experiencia, pues yo sí he tratado de hacer colaboraciones, pero prácticamente nuestro grupo de colaboraciones de gente que trabaja con plantas, ¿no? No, yo no me he involucrado con entomólogos o, bueno, realmente también esto del descortezador está fuera de mi área de trabajo, ¿no? Pero sí también sé que hay como investigadores que están trabajando por allí. Entonces, en conclusión, pues te mentiría si yo te digo cómo va ese tema, ¿no? Pero siempre las colaboraciones son buenas, pero no se pueden darse en términos de, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que tenemos un grupo colaborando, todos trabajan con plantas, pero distintas cosas, ¿no? Unos con genética, otros con ecología, otros con funciones y así, pero le entran a plantas y otros grupos, ¿no? Y por otro lado, puede ser trabajar con colegas que son expertos en distintos grupos taxonómicos, que también podría ser, ¿no? Pero sí, está chido.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, Iván, por la pregunta. Gracias, doctora, por la explicación, la respuesta. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? Ya, David, Joel, ¿no se animan? Hola, gracias por la presentación. Yo tengo una duda respecto a la primera especie de que nos estabas platicando de, ay, la verdad no me acuerdo exactamente cuál. Bueno, en el análisis de ADCP que nos mostraste, el discriminante, pues tenía una duda porque mencionabas que tenían 4 grupos genéticos y vi que dos de ellos estaban muy pegados y pues solo vi que es como que en el gráfico se diferenciaban por color. Entonces mi duda es como, ¿esas dos poblaciones están muy cercanas geográficamente o por qué, cuál es como su hipótesis de por qué como que estos grupos son tan cercanos o sea, porque no conozco muy bien como el mapa, ¿no? Geográfico. Ujú. Sí, fíjate, realmente la figura que yo les mostré es como el resultado, ¿no? Previo a esa figura hay un análisis en donde tú le pides al programa que te identifique el número de grupos, ¿no? Y entonces ahí te dice, hay 3, hay 2, hay 1, en este caso hay 4, ¿no? Entonces te separa o sea, te dice el número de grupos y ya luego te colorea, ¿no? Entonces es la figura que yo les mostré. O sea, no es, ¿cómo decirte que no es al ojo, ¿no? O sea, no es al ojo, pues este está tantito separado, la otra no, y así, sino que hay un análisis previo. Una vez que ya tienes ese análisis, ya puedes determinar cuántos grupos genéticos hay y ahora cuáles pertenecen a qué grupo y a qué otro grupo. Ese es otro, tendrías que hacer otro análisis y ahorita realmente no me acuerdo, ¿no? De, digamos, la proporción que hay de los individuos en tal grupo. Pero lo que sí creemos, porque no, lo que sí me acuerdo es que había diferenciación muy importante de las plántulas respecto de los adultos en la Malinche. O sea, imagínate, están en el mismo sitio, pero las plántulas eran distintas que los adultos. Entonces, ese dato nos hizo así como no inventes y ahora cómo lo explicas. Pero bueno, lo que creemos es que hay nuevamente, ¿no? Que los adultos fueron un resultado de la dispersión y flujo que antes era distinta la condición que ahora, ¿no? Y claramente parece ser que también hay condiciones de fenología que hacen que el árbol que tenga conos femeninos respecto de los masculinos es variable y por eso el polen puede llegar de otros lados y no necesariamente de los árboles de la Malinche. Esa, digamos, eso es lo que creemos, ¿no? Pero de ahí la proporción, pues sí, no te podría responder ahorita. Pero les puedo compartir Sí, el artículo, ¿no? También le leen. ya. Ok, va, muchas gracias. Sí, porque también estaría como interesante hacer un análisis como de resistencia, ¿no? Al paisaje, a ver qué es lo que está como moldeando pues esa estructura poblacional, ¿no? De esos grupos que ya encontraron, pero está muy interesante. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias, Tania, por la pregunta. Gracias a la doctora. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien más que se quiera animar? Abraham, nuestro botánico oficial de aquí del salón. Entonces, si ya no hay más preguntas, agradecemos de nueva cuenta a la doctora. ¿Algo más que quieras agregar, Bárbara, para terminar, por favor? Solamente agradecerles pues por la atención, por las preguntas y a ti, Alex, por la invitación. Y pues cualquier duda, cualquier cosa, ya ahí en mi correo, ¿no? Con gusto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Recuerden, chicos, si a alguien interesa colaboración o ponerse en contacto con la doctora, pues es una buena oportunidad para los que estén relacionados o afines al tema. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener al doctor David Paz hablándonos un poquito de la revista Ciencia y Naturaleza como una opción para la cuestión de divulgación que ustedes como parte de su formación es sumamente
importante, ¿no? Entonces no se pierdan ese seminario. Te agradezco de nueva cuenta, Bárbara, qué gusto saludarte. Esperemos que nos veamos pronto, ya sea allá o que nos vengas a visitar acá. Ya sabes que acá tienes tu casa. Muchas Cuídate mucho gracias, y estamos en Alexander. contacto. Bye, gracias. Nos Cuídate. vemos, chao, bonito viernes. Gracias, bye. ¿Con el lápiz o ya no?